Como duros centinelas de piedra vestidos con uniformes blancos, las moles pétreas del Pirineo vigilan impasibles la frontera entre España y Francia. Hasta aquí se ha desplazado nuestro equipo, donde la nieve y el sol se funden en un singular abrazo para contarnos una atormentada historia de agua y sal. Este paisaje es el resultado del despliegue de poderosas fuerzas geológicas que en el Terciario levantaron los enormes picos que hoy contemplamos. Muy lentamente, con el paso de millones de años, las glaciaciones cuaternarias fueron triturando la piedra y moldeando la roca. Sin embargo, los hielos acabaron por retirarse, dejando a su paso un rastro de ríos, arroyos, lagos e ibones que dan lugar a una mágica combinación de roca y agua. Junto a ellos, un impresionante bosque alpino cubre las faldas del monte. En la parte central de la cordillera pirenaica se encuentra uno de sus rincones más espectaculares, el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio. A casi 2000 metros de altitud, sobre un enorme circo glaciar, se asienta el lago de San Mauricio, un auténtico espejo líquido que refleja el idílico entorno. Más abajo, ríos y torrentes descienden con fuerza por las empinadas laderas, abriendo surcos en la roca. Entre las escarpadas paredes de piedra, algunos quebrantahuesos flotan en el aire, esperando tomar la corriente térmica que les permita remontar el vuelo. Este paisaje remoto, donde la naturaleza despliega todos sus atributos, parece intacto. Pero incluso aquí, la mano del hombre ha causado profundas transformaciones que han tenido consecuencias catastróficas. Gerri de la Sal es un pequeño pueblo leridano bañado por las aguas del Noguera Pallaresa que mantiene una peculiar historia con los montes que lo rodean. Una historia ligada a unas minas de sal y a un torrente que se empeñó una y otra vez en poner en jaque la actividad de extracción y producción de sal. En este capítulo mostraremos de qué manera el torrente Enseu se convirtió en una verdadera pesadilla y cómo una singular restauración hidrológico-forestal logró mitigar sus avenidas. Aun a pesar de parecer un remoto rincón del mundo, la comarca del Pallars ha estado poblada desde antiguo. En tiempos de Carlomagno era parte de la Marca Hispánica, la frontera carolingia con el califato omeya. Posteriormente pasó a depender de los condes de Tolosa. Como auténticos testigos de la sociedad medieval, los campanarios de las iglesias románicas presiden los montes de la comarca. Una de las más características es el monasterio de Santa María, localizado
en el municipio de Gerri de la Sal. Esta localidad toma su nombre de las salinas que durante siglos fueron su principal motor económico. El agua salada que brotaba de la roca se transportaba por medio de un sistema de canales hasta unos aljibes especiales. Con el buen tiempo, la sal cristalizaba y al evaporarse el agua, se liberaba el preciado oro blanco que era escobado por los salineros. Las salinas de Gerri llegaron a producir más de 1000 toneladas anuales, pero esta actividad entró en decadencia a partir de los años 60 del siglo pasado. Los antiguos trabajadores de las salinas guardan el legado de este viejo oficio. Había más de 300 salinas. Los amos no trabajaban, eran los parceros los que les hacían el trabajo. La gorda que salía de las salinas era para los animales, que los animales tienen que darles un par de veces a la semana sal. Y la gorda, esa era gorda, lo hacían. Después se hacía sal de cocina y sal de mesa. La de mesa la secábamos en secaderos que teníamos arriba y después las mujeres las empaquetaban. En los últimos años ya estaba todo mecanizado, porque ya no tenías que tocar nada, eran las máquinas las que lo hacían. Pero se acabó todo. La sal no era el único recurso de Gerri. Al igual que en otros pueblos del Pirineo, la agricultura, la ganadería y la explotación de los recursos del bosque eran esenciales para la supervivencia de sus habitantes. Los árboles se talaron para roturar nuevas tierras de cultivo y durante muchas décadas los rebaños de cabras y ovejas camparon en número excesivo en los montes de Gerri. Con el paso del tiempo, la presión humana sobre el territorio fue incrementándose y a principios del siglo XIX había hecho desaparecer gran parte de la cubierta vegetal de la zona, lo que debido al emplazamiento del pueblo tuvo consecuencias desastrosas. Las fotografías aéreas de los años 1955 y 2012 ponen de manifiesto la situación de los montes del Torrente. Gerri se ubica frente al cono de deyección del barranco del Enseu, un típico torrente pirenaico que se sitúa entre la Pobla de Segur y Sort. La desaparición de la vegetación hizo que las crecidas del torrente adquiriesen una furia antes desconocida. Cuando ocurren fenómenos torrenciales, el agua se convierte en un poderoso ariete que sin nada que la detenga, desciende a toda velocidad, arrastrando todo tipo de materiales que con gran violencia destrozan todo a su paso. El año 7, yo no había nacido. Me lo contaba mi familia, que nosotros teníamos salinas y se nos las llevó el año 7, 1907. Y después, el 63, también hubo una riada muy fuerte. Pero como esa que entró a las salinas, tanto no había pasado nunca. Esta fue terrible, porque esa se llevó todo, ¿eh? La última crecida tuvo lugar en 1982 y supuso el punto final de la explotación de las salinas. Y la gente, pues entonces tuvieron que emigrar. Porque aquí, ¿qué hacían? No hay agricultura, no hay industria, pues la gente a dormir, y
y con eso no se vive. Las por entonces recién creadas divisiones hidrológico-forestales decidieron tomar cartas en el asunto. El encargado para llevar a cabo el proyecto de restauración fue el ingeniero de montes Josep Reig i Palau. Nacido en 1863 en Vilabertran, un pueblo del Ampurdán, Reig era buen conocedor del Pirineo. La repoblación de las escuetas montañas que circundan el pueblo de Ballergue era necesaria, y su conveniencia fue expuesta en el año 1888 por mi querido compañero el ilustrado ingeniero don Javier de Ferrer, compadecido de las desdichas de los habitantes de aquel pueblo, a los cuales les cuesta un jornal de hombre y de caballería cada carga de leña que entra en sus hogares, pues han de ir a buscarla a 4 horas del pueblo, y ven constantemente amenazadas sus vidas y haciendas por las avalanchas de nieve que frecuentemente se producen, efecto de la desnudez del suelo. En 1902 se constituyó la División Hidrológico-Forestal de la Cuenca Inferior del Ebro y Pirineos Orientales, con sede en Lleida, dirigida por Francisco Javier Ferrer i Lloret, con Reig como primer ingeniero. La cuenca del Segre quedó dividida en 23 secciones, correspondiendo la primera de ellas al barranco del Ensé. La magnitud del trabajo que Reig y Ferrer tenían por delante era enorme. Sin embargo, apenas contaban con recursos económicos para llevarlo a cabo. Las cantidades correspondientes a los conceptos primero y segundo fueron empleadas íntegramente, y como dada su exigüidad no era posible llevar a cabo una instalación medianamente decorosa y suficiente, viéronse obligados los infrascritos ingenieros a considerables desembolsos de su peculio particular, para conseguir una decente instalación y adquirir los múltiples y variados efectos que, tratándose de la completa organización de una nueva dependencia, resultan indispensables para la desahogada marcha del servicio. Haciendo frente a estas dificultades, ese mismo año se empezaron a ejecutar las obras en el torrente Ensé. Los objetivos eran atenuar el cambio de régimen del río, proteger las salinas amenazadas por las crecidas y restituir para el cultivo los terrenos inutilizados. Tratándose de los primeros trabajos de esta clase emprendidos en el Estado y, por esta razón, recibidos con desconfianza en cuanto a su eficacia, había que responder con hechos a las dudas de unos y a las esperanzas que los menos tenían puestas en las obras de corrección. Y estos resultados no podían, evidentemente, obtenerse comenzando la corrección y la repoblación únicamente por el origen del torrente. El primer paso fue acotar la zona al pastoreo y prohibir nuevas roturaciones. Después se pasó a la construcción de pistas forestales y caminos para poder realizar el transporte de material. El trabajo principal consistió en la construcción de 3 diques de mampostería hidráulica cuya función era retener los materiales sólidos. Para sostener el terreno, se fueron levantando taludes de mantenimiento con mampostería en seco. Con el objetivo de fijar la tierra de las laderas y restituir la cubierta vegetal, se procedió a la siembra de herbáceas y a la instalación de viveros para poder cultivar los pinos y los chopos destinados a la repoblación. Cuando yo entré de capataz, los hoyos, para ganar el jornal, les hacíamos hacer 250 hoyos. Primero llevando tierra de Safina del río, pues allí para que los pinos nacieran bien. Y después ayudar a rastrillar la tierra y a sembrar los pinos. Para coordinar todos estos trabajos,
se construyó la Casa Forestal del Soy, diseñada por el propio Reig en un estilo modernista que hoy se encuentra en un triste estado de abandono. El ingeniero que estaba aquí, pues dijo, allá arriba donde hay esta caseta, dice, o yo no llevaré sombrero o yo canalizaré este barranco. En el año 1907 se habían colocado algo más de 3.200 metros cúbicos de piedra y se habían abierto más de 3 kilómetros de pistas forestales y aproximadamente la mitad de caminos provisionales y senderos. Esta fotografía tomada por el propio Reig nos muestra el aspecto del dique en 1907. Ese otoño se produjo un fuerte aguacero, pero la obra, aún sin terminar, consiguió retener 16.000 metros cúbicos de piedras y otros sólidos, que de otro modo habrían sido arrojados contra la población de Yerri. En 1911 se terminó el segundo dique, localizado a 583 metros del primero. A partir de este año comenzaron las obras de un tercer dique de forma curvada, a 1.693 metros del segundo. A pesar de los difíciles comienzos, los trabajos se fueron desarrollando, constituyendo una auténtica barrera contra las crecidas. Por desgracia, Josep Reig no pudo ver terminada su obra, ya que una pulmonía acabó con su vida el 11 de febrero de 1917. En su honor, una de las calles de Yerri lleva hoy su nombre. El valor del trabajo de Reig es innegable, pero tras 100 años desde que comenzasen las obras, ¿siguen los diques cumpliendo su función protectora? Para conocer la situación, recientemente un equipo de ingenieros de montes ha estado revisando el estado de las estructuras y valorando su idoneidad técnica. En el torrente de Enseu, después de la corrección del tramo final, se amplió notablemente la cobertura forestal de la cabecera, y con esa cobertura los problemas remitieron muchísimo. Desde el punto de vista de inundaciones no ha dado problemas en más de 40 o 50 años. En el tema de riesgos naturales la seguridad siempre es relativa, pero las condiciones actuales son muchísimo mejores que las anteriores. Entonces, valorado esto, sí que es razonablemente seguro y nos ha de ayudar e incitar a mantener este tipo de gestión y conservar la masa forestal que hemos generado. La gestión actual está más dedicada tanto al uso lúdico como a la prevención de incendios, para que esta masa recuperada continúe ejerciendo las funciones por las que se recuperó. Mediante sistemas de información geográfica, se han analizado los flujos de movimiento del agua dentro de la cuenca. Con el modelo utilizado, se puede estudiar el torrente en 3 dimensiones. Se han obtenido los caudales punta generados en un evento de gran precipitación y se ha calculado la capacidad de conducción del canal de desagüe en una situación de precipitación extraordinaria. Para hacer este estudio hemos contado con modelos hidráulicos, metodologías hidrológicas y, por otra parte, modelos de erosión. Con los modelos hidráulicos lo que se ha tratado es de simular distintas precipitaciones extremas, en este caso transformadas en caudales punta, en determinados tiempos, periodos de retorno. Con la metodología hidrológica lo que se pretende es, desde el tiempo de concentración específico para este torrente, simular cómo era
y cómo se encuentra actualmente el torrente. La principal conclusión que hemos obtenido después del estudio del torrente en Seu es que se encuentra en estos momentos estable. No es motivo de preocupación. Pero sí es verdad que hemos estudiado y hemos encontrado que todavía se encuentran determinados puntos negros dentro del torrente, dentro de la cuenca pequeña del torrente, pero importantes en una zona de cabecera, donde nos podemos encontrar determinados movimientos en masa que es necesario controlar, con distintas actuaciones, bioingeniería, con reforestación, y por otra parte también en el propio cauce, ya en la última parte, en el último tramo, en el cono de deyección, cerca del canal de desagüe, cerca de ese encauzamiento que se hizo originalmente, se encuentran dos infraestructuras que sería convenientes reconstruir, si no, a lo mejor evitar. Eso es un motivo de que en la simulación hidráulica nos han dado desbordamientos importantes que pueden alterar el flujo y sobre todo la entrega de aguas al Noguera Pallaresa. Entre las paredes del barranco del Enseu, el agua cristalina discurre tranquilamente. Cuando se produzcan nuevas lluvias torrenciales, el río volverá a mostrar su furia. Pero por suerte, las raíces de los pinos y los chopos y la piedra de los diques siguen preparados para contener el poder de la naturaleza y proteger las vidas y las propiedades de los habitantes de Yerri. Han pasado 100 años desde que se iniciaran los trabajos de corrección del torrente Enseu. Aunque los trabajos permiten asegurar que el torrente es mucho más estable que hace un siglo, no debemos olvidar que la naturaleza tiene sus leyes y debemos respetarlas, evitando ubicar instalaciones en su cono de deyección como ya lo hicieron en el siglo XII los benedictinos, que ubicaron el monasterio de Santa María fuera del alcance del torrente. En todo el curso del torrente se ha logrado fijar el suelo, evitando los devastadores fenómenos de erosión. Ahora tan solo queda dejar al bosque hacer su papel de bosque protector.